El sistema físico péndulo invertido con carro es un sistema en el cual podemos analizar varios conceptos de control avanzado, además de ver el principio de funcionamiento en diferentes dispositivos, como por ejemplo el transporte personal. La inclinación de la persona en este medio de transporte involucra un péndulo invertido, y a través del movimiento de las llantas, este medio logra estabilizarse llevando al usuario a una dirección deseada. Otro ejemplo son los robots con llanta esférica. También funcionan bajo el mismo principio, solo que este se puede mover en todas las direcciones. Otro ejemplo son los robots de servicios. Son aquellos que necesitan coger algún objeto sin que éste se caiga, por lo cual deben balancear el objeto para cumplir su meta. El modelado del sistema se realizará mediante el método Euler-Lagrange, en el cual tenemos que establecer la energía cinética del sistema y la energía potencial del mismo. Para esto vamos a utilizar un sistema de referencias con respecto al carro. De este modo, para calcular la energía cinética del carro y del péndulo, necesitamos primero establecer una posición con respecto al eje de coordenadas, para luego derivarlo y así obtener la energía cinética. Por parte de la energía potencial, solo va a estar en el péndulo, ya que el eje de coordenadas va a estar sobre el carro. Una vez teniendo estos dos términos, vamos a pasar a calcular el término llamado lagrangiano, quien es la restra entre la energía cinética y la energía potencial. Con este término lo derivamos con respecto a cada uno de nuestros puntos de interés, que en nuestro caso va a ser la posición lineal del carro y la posición angular del péndulo, obteniendo así las ecuaciones del modelado del sistema. Ahora bien, establecemos nuestras variables de estado, las cuales van a ser la posición lineal, la velocidad lineal, la posición angular y la velocidad angular. Con estas variables las reemplazamos en nuestras fórmulas previas y obtenemos ahora las ecuaciones en variables de estado. Pero necesitamos definir quién va a ser la entrada al sistema con respecto a un voltaje. De este modo obtenemos una relación entre el voltaje de una fuente a la conversión mecánica por medio de un motor. Reemplazando estos términos en la ecuación, obtenemos así el modelo del sistema en variables de estado. Ahora, para simular el sistema, vamos a introducir nuestras variables de acuerdo a nuestra maqueta experimental. Las variables que vamos a considerar va a ser la longitud del péndulo, la masa del péndulo, una constante del motor, el radio interno de la polea del motor, la masa del carro, una inercia que contribuye al peso al péndulo invertido y otra constante del motor. Para esto lo primero que vamos a establecer va a ser nuestros puntos de equilibrio, que según nuestro modelado necesitamos que el punto de equilibrio sea cuando la fuente nos entregue 0 voltios y además la posición angular del péndulo sea 0 radianes. También vamos a comenzar nuestro, nuestro, nuestras pruebas experimentales y simulaciones en la posición de aproximadamente 5 grados con respecto a ese 0 radianes. Entonces lo que hacemos es introducir cada una de nuestras ecuaciones previamente realizadas y vamos a realizar nuestra linealización. Para esto vamos a derivar las, el sistema de estado con respecto a las funciones, a las variables y con respecto a la entrada, dándonos así las nuevas matrices linealizadas que en nuestro caso las llamaremos A1 y B1. Con estas matrices vamos a proceder a realizar el control por optimización y un filtro de Kalman para realizar mediciones, para realizar controles con estados observados.
Lo primero que tenemos que estipular va a ser una matriz de ganancias R y Q, que van a corresponder a la prioridad que yo quiera darle a los estados. En nuestro caso, nosotros vamos a darle una prioridad a la posición angular y a la posición lineal y posición angular. De este modo, vamos a calcular una ganancia acá que posteriormente la vamos a estar simulando en los controladores. Con esta ganancia acá, pues podemos ver que el sistema va a quedar estable. Polos, podemos ver que todos los polos son de parte real negativa, o sea que se encuentran en el eje real al lado izquierdo, lo que corresponde a que el sistema es estable. Luego, para hacer nuestro observador, vamos a estar midiendo la posición lineal y la posición angular y vamos a observar los dos estados. Para esto vamos a establecer aproximadamente que los polos de nuestro observador en tiempo continuo van a ser 5 veces más rápidos que los polos del controlador. Para la parte de todo este sistema de controlador y observador en tiempo discreto, lo que vamos a hacer es, vamos a pasar nuestro sistema a tiempo discreto con la función SO, con un tiempo de muestreo de 10 milisegundos. De este modo, vamos a obtener nuestras nuevas matrices en tiempo discreto. Con estas matrices lo que hacemos es que vamos a mapear los polos previamente realizados en tiempo continuo, ahorita lo vamos a hacer en tiempo discreto. Entonces el controlador en tiempo discreto va a ser el mapeo del controlador en tiempo continuo, con la matriz A discreta, B discreta y el mapeo de los polos. Por parte del observador vamos a realizar un ligero cambio. Vamos a hacer un observador por optimización, que en este caso sería un filtro de Kalman. ¿Cómo realizamos esto? Lo vamos a realizar con las desviaciones estándar que nos dan nuestros sensores. Esto hace referencia a la resolución de cada uno de los sensores. Entonces, por parte de la posición angular, tenemos que la resolución es de 0,06 grados. Esto tenemos que pasarlo a radianes. Y por parte del sensor de ultrasonido, tenemos que son aproximadamente 3 milímetros. Por parte de las perturbaciones del sistema, estipulamos una matriz pequeña para que no varíe mucho nuestro sistema. Y de este modo vamos a calcular una función que va a estar, una ganancia que va a pertenecer al filtro de Kalman, que sería esta, para realizar nuestro controlador y observador. Ahora realizamos nuestra simulación. Entonces lo que vemos aquí es que si tenemos el péndulo en la posición de 0 radianes y lo soltamos, lo que va a suceder es que como tal la posición angular va a tender a su punto de equilibrio estable, el cual va a ser pi radianes. Entonces lo podemos ver en esta gráfica que tiende a ese valor. Esa es la conclusión más importante en esta simulación de sistema abierto. Ahorita con cada uno de los controladores. Si realizamos el controlador con estados medidos, que es este de acá, en tiempo continuo, tenemos la siguiente respuesta de la posición lineal, posición angular, velocidad angular y nuestro controlador, que sería el voltaje que exijamos a nuestro controlador. La que nos interesa aquí es la posición angular. Como vemos, si ella comienza aproximadamente en 5 grados, ella va a variar un poco y luego se va a estabilizar en 0 radianes. Esto mismo sucede con el controlador con estados medidos en tiempo discreto. Como vemos, le agregamos un retén de orden 0 con el tiempo de muestreo previamente establecido y obtenemos una respuesta muy similar. No tenemos problemas con la frecuencia de Nyquist ni nada por el estilo. Cuando realizamos nuestros observadores, tenemos que tener en cuenta que el observador está descrito por una ecuación previamente establecida a lo largo del curso. Tenemos que tener muy en cuenta esta ecuación y los polos que nosotros hayamos establecido. De este modo, el controlador con estados observados responde también bastante bien.
De este modo vemos aquí un pequeño movimiento de la posición angular, pero también se estabiliza en su punto de equilibrio 0 radianes. Por último, el controlador que debemos realizar, que es el controlador en tiempo discreto con estados observados, que es este de acá, también tiene una respuesta bastante buena. Como podemos ver, la posición angular también, como son estados observados, él siempre va a comenzar en cero. Entonces vemos aquí una ligera desviación de la posición angular en cada una de sus direcciones, pero también se estabiliza en 0 radianes. Y por parte de nuestro controlador, que es lo que nosotros le vamos a exigir, tenemos un pico de aproximadamente, no sé, unos 8.2, 8.3 voltios. Y nuestro motor de la maqueta experimental funciona a un máximo de 12 voltios, entonces no tenemos problema con este. Este proyecto para control avanzado es un péndulo invertido con carro. El sistema cuenta con un riel sacado de un circuito de impresora de HP y cuenta con un potenciómetro para la medición del ángulo del péndulo, un sensor de ultrasónico para medir la distancia lineal del carro y un puente H que será el que permita que el motor cambie de dirección y nos entregue los 12 volts con un alimentador. El Arduino va a ser el que se encargue del control de los sensores y del puente H, y junto con MATLAB lo podremos controlar.